Somos una radio con personalidad propia. Apuntes FM 98.9 MHz. Compañía, calidad y buena música. Primavera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? No tan buenas porque está lloviendo, ¿eh? Así que vamos a estar por una hora junto a ustedes después de ese excelente programa que hace Damián Salgado, Impacto Rock. Así que bueno, es difícil salir después de un programa donde son todos rockeros, ¿no? Para hablar cosas serias o políticas. Pero bueno, nos toca a nosotros esta faz y lo hacemos encantado. Aunque hoy con automovilismo también. Así que es lo que nos gusta en definitiva, ¿no? Somos periodistas deportivos y estamos abocados a conducir un programa, pero la realidad es que la pasión la sentimos por cada uno por lo suyo que hace en el deporte. Lo nuestro, como Carlos Acosta, que después va a salir, es el automovilismo, ¿no? Y le mando un saludo a un gran periodista de automovilismo deportivo que es mi amigo Marcelo Rondina, que hace rally por América, estuvo encarburando muchos años compartiendo, tuvimos en muchos años compartiendo micrófono allí, así que bueno, y la realidad del país no la vamos a descubrir en estos 5 minutos que hablemos de cómo está la situación hoy, porque es lamentable lo de este presidente, lamentable de su gabinete, lamentable todo lo que hacen y dejan de hacer, con una impasibilidad pasibilidad total de la CGT, de los partidos políticos, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Pero bueno, yo les recomendaría que tengan mucho cuidado porque mañana la ley puede caer sobre ellos también, ¿eh? ¿Está correcto? Y debo dedicarle unas palabras a una persona que falleció hoy de aquí, de la localidad de Santo Lugar de San Peña, que es el 6 veces diputado nacional Lorenzo Pepe, un hombre con el cual tenía relación mi familia, un hombre de consulta porque era un dirigente muy preparado en lo que hace a diputado de la Nación Argentina, un tipo preocupado en su gremio ferroviario, como la Fraternidad, donde de muy joven estuvo militando también, a la vez que lo hacía en el peronismo, lo hacía allí. De muy chico tuve el gusto de atraparme con sus cosas y de grande, siendo concejal, un trato muy directo con Lorenzo, ¿no? Cada vez que iba a Capital lo iba a visitar a su despacho, un tipo amable, con una ley muy importante que jerarquizó nuestro distrito y que hoy, por medio del energúmeno del presidente, puede llegar a volver para atrás y cerrar sus puertas. No solo esta, la de 3 de febrero, sino todas las universidades en el interior, en el conurbano profundo. Bueno, Lorenzo Miguel fue el autor para que 3 de febrero tenga la UNTREF, la Universidad de 3 de febrero. Y tuvo un gesto que solo tienen los grandes. En la ley la sacaba tan solo porque era diputado de la Nación y porque, bueno, se le había dado la posibilidad de que presentara un proyecto, como otros diputados para otros lugares. Pero Lorenzo tuvo la grandeza de venir al Consejo Liberante, de decirle a los concejales, en esa época yo era concejal, que lo acompañáramos, sin ver credo ni religión, sin ver partido político, nada, sino que la conformación de los 24 concejales
Le firmamos la adhesión que no le hacía falta, esta es la verdad. Pero nos llenó de orgullo poderlo acompañar, que nos dé esa posibilidad de poderlo acompañar. Porque nosotros también soñábamos con ese imposible que era tener una universidad en otras épocas. Y así fue que colaboró Curto, colaboraron todos y se dio esta posibilidad. Hoy falleció un grande, Lorenzo Pepe, a los 93 años. Algo increíble. Quienes lo quieran despedir, de las 4 de la tarde a las 22 horas en la Cámara de Diputados, su lugar natural para despedirlo, se van a despedir sus restos. Y mañana va a tener un paso por Mettitieri, por no sé los horarios, ahora no los tengo acá, por la tarde, antes de llevarlo al memorial de Pilar, que es donde es su última morada, donde van a descansar sus restos. Un saludo muy especial a Claudio Pepe, al cual aprecio muchísimo, a su esposa, a su pareja. Creo que mejor que nunca recordar la obra con quien ahora van a estar juntos, que era el materno infantil Evita, el jardín de infantes que conducía Carla Pepe con ese excelente equipo de profesionales docentes. Bueno, quería decir todo esto porque aparte viví el proceso de ese jardín y de ese materno, porque mis nietas son egresadas de ahí, ¿no? Así que, como la de muchos por esta zona, esta región y de otros lugares como Caseros, Villaboch, ahí estaba una excelente labor, un jardín muy jerarquizado y el cual se lo debemos también al flaco. Como la cesión de los últimos terrenos que consiguió, que bueno, que algún gobierno va a hacer de que se cristalice con la ayuda la escuela primaria, que es el eslabón que falta, materno, jardín y primaria. Así que Dios te tenga en el cielo, flaco, allí nos vamos a encontrar todos. Y gracias por haber hecho tanto por nuestro distrito, por haberme permitido a mí esas charlas tan profundas en las cuales me contaba de Perón en Madrid, cuando lo visitaste, sus chanzas, sus formas. Un grande de verdad, Lorenzo Pepe. Hasta siempre, flaco. Vamos ahora a un tema musical. Pensar que nunca más
Ahí está, a pedido de la gente, los Panchos, ¿eh? Qué trío, cuánto caminaron en Argentina, cuántos bailaron con los Panchos, que a su vez tuvieron distintos cantores argentinos, María Marta Serra Lima, Estela Raval, un montón, que se dieron el gusto de tocar con estos tres monstruos. Y ahora estamos en conexión con quien es gentilmente el que nos ya es un panelista nuestro. Tenerlo es un lujo porque nos dice todas las cuestiones de infección que hay y de situaciones contagiosas y de una enfermedad que ahora nos va a decir él que se está abriendo camino de nuevo y hay que combatirla, y que nos diga desde su punto de vista profesional, ¿no? Que marcó tanto una generación como la mía, la polio y todas estas cuestiones. Me estoy refiriendo al doctor Armando Coco. Buenas tardes, doctor. Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos y para todos los que estén escuchando. Un gusto. ¿Cómo anda usted? Y yo decía que está latente porque sé que el otro día dio una charla con respecto a esto muy exitosa en la ciudad de San Pedro, para el Rotary Club de San Pedro, y bueno, que nos cuente algo acá de cómo está esta situación, si está reverdeciendo esto. Sí. Primero voy a ser un poco reiterativo, porque yo soy un defensor de aquello de que las enfermedades, es decir, hay que prevenirlas y evitarlas. Después, si no, lloramos. Y una de las frases que yo usaba siempre en el consultorio y en las charlas es que los argentinos somos los campeones mundiales de llorar sobre la leche derramada, pero tenemos los elementos para evitar las cosas muchas veces y no le damos trascendencia, porque como la salud es gratis, no es gratis hasta cierto punto, hasta que tengamos que empezar a pagar medicamentos, prepagas y otras hierbas, pero como nos entregan una salud íntegra por cada uno que nace con el 100% de la salud que puede tener ese individuo, ¿no? Algún día vamos a hablar también sobre lo que es estar en salud, que estar en salud no es solamente no tener enfermedades, implica muchas otras cosas, porque hay gente que, por ejemplo, nace con ceguera y vive en salud, y a lo mejor viven mejor que lo que vivimos nosotros. Y hay gente que nace con, por ejemplo, con capacidades diferentes, como los chicos Down o como los autistas, y resulta que pueden vivir en salud dentro de su esfera y a lo mejor vivir mejor que nosotros y ser más inteligentes, porque cuidado que muchas veces uno los mira por sobre el hombro, pero tienen más inteligencia que la que tenemos muchos muy de los normales, llamémoslo. Es verdad, y muy dulces son. Muy cariñosos, muy dulces. Sí, aparte yo siempre he defendido y leí incluso a padres que me han dicho, tengo un chico discapacitado. No tenés un chico discapacitado, tenés un chico con capacidades diferentes, porque probablemente en muchas cosas son muy superiores a nosotros, sobre todo en afecto, por supuesto. Sí. Sobre todo en afecto, pero en inteligencia hay algunos que nos superan 20 veces. Pero le cuento un segundito porque vale mencionarlo. Los Leones de Villavoz, hace 30 años aproximadamente, todos los meses organizan un baile para los chicos con este tipo de discapacidad, y el 13 hicieron uno. Y es muy lindo, muy fraternal entre todos ellos, y ahí aflora la inteligencia que usted cita de muchos, ¿no? Que me tocó participar por invitado, a pasar un rato ahí para ver el trabajo que hacían social, y la verdad que es encomiable, y felicitaciones al Rotary Club al Club de Leones de Villavoz. Ahora sigamos con la nota, doctor. Pero yo he conocido y conozco a algunos que han pasado incluso los 35 años largos, y que yo le envidio la memoria que tienen, porque realmente, es decir, son capaces de decirme hace 27 años, el día que nos encontramos, de cómo estaba vestido, quién cruzó con nosotros el camino, con quién hablamos, de qué hablamos, y bueno, es decir, entonces uno se pregunta, ¿quién es realmente el que tiene menor capacidad? La palabra discapacitado no me gusta, son capacidades diferentes. Bueno,
Ahora, volviendo a aquello de que prefiero prevenir antes que curar, reitero, y eso lo voy a decir todas las veces que esté ante un micrófono, lavarse las manos antes de comer y antes de tocarse las mucosas, porque es el medio más importante por el cual ingresan las enfermedades al organismo. El mal lavado de manos, o el creer que las manos están limpias porque las miramos y no vemos suciedad evidente, pero resulta ser que si las ponemos sobre una placa de agar tenemos un zoológico de patógenos, digamos, que no son los nuestros, sino que son de una flora microbiana que es patógena, que es accidental y transitoria y que se va con agua y jabón, y la flora nuestra queda ahí a pesar del agua y el jabón, que es la que nos protege en la piel. O sea, lavado de manos. Y por supuesto, para que nuestra salud no se deteriore, para mi gusto hay 3 elementos que son los más importantes. Una es el agua potable. El agua potable que cada vez tenemos menos, creo que eso ya lo dije anteriormente, ya tenemos que estar pagando agua en muchos lados, pagar el agua para poder beber agua potable, porque nos la venden envasada, porque el agua que tenemos no nos sirve, no es el caso, digamos, de nuestro partido todavía, pero que puede llegar a serlo en cualquier momento. Por ejemplo, hubo un momento, no hace mucho, en el cual zonas de San Martín, zonas de hasta de Vicente López, tenían un tenor de arsénico muy elevado. Las zonas cercanas a E6, hay zonas que siguen con el agua muy contaminada por la energía nuclear, es decir, por los pozos que hay hecho con tanques que contienen material radioactivo. Bueno, entonces, agua potable. Eso no es un problema que depende exclusivamente de nosotros, sino que depende de quien debe proveernos el agua potable, que debía ser gratuita, pero cada vez hay menos cosas gratuitas. La educación es lo segundo. La educación es importantísima. Agua potable y educación, que son parte de, digamos, de los derechos inherentes que tenemos y adquiridos, que tenemos inclusive a través de la Constitución para es decir, progresar y para no enfermarnos, porque si no estamos educados no sabemos, y educados en todo sentido, educados históricamente, en cuanto a lo que es nuestra historia, educados en cuanto a lo que es nuestra salud y los modus vivendi, educados en cuanto a lo que es el medio ambiente. Si estuviéramos educados lo protegeríamos más y tendríamos un mejor medio ambiente. Y el tercer elemento para mí muy importante son las vacunas. Antes de las vacunas había una cantidad de enfermedades muy importantes que, es decir, colaboraban, porque esto es un punto, es decir, importante para remarcar, colaboraban las enfermedades que se adquirían a través de esas vacunas en muchas circunstancias, colaboraban para permitir que otras enfermedades subyacentes en el organismo que no estaban manifiestas, aumentaban su morbimortalidad secundariamente a la aparición de, digamos, de la disminución de las defensas que provocaban los virus o las bacterias que ingresaban al organismo y que las vacunas evitaban o bloqueaban. Y estoy hablando de las vacunas que en estos momentos está bajando de una manera importante, es decir, el porcentaje de gente que está cubierta para ellas, sobre todo los chicos, que cuando uno lo habla, es decir, hace un rato lo estuve hablando inclusive con alguien que está dentro de los proyectos de salud, y que lo primero que tuvo para responderme era, sí, no, pero lo que pasa es que la pandemia terminó hace 2 años, cortémosla con la pandemia. Tenemos que decirle a la gente, que aquellos que no vacunaron a los chicos, lo tienen que vacunar. Hay vacunas que son imprescindibles, que son las que se les dan por calendario oficial, que yo no sé cómo hacen si las escuelas ya tampoco las piden. La de la hepatitis B, la vacuna BCG, la del rotavirus, la del neumococo conjugado para los chiquitos, que tienen que dársela, con eso, es decir, se disminuye. Y después voy a hablar de un poco de la prehistoria.
la vacuna sextuple, la sextuple, que es la que contiene los toxoides, difteria, tétano y los, digamos, después los antígenos para el Haemophilus pertussis, que provocaba serios problemas respiratorios e incluso meningitis en los chiquitos. El Haemophilus pertussis es el de la coqueluche, el de la tos convulsa. Lo estoy confundiendo con Haemophilus influenzae, que eran dos patologías que en la década del 70, cuando yo entré al Muñiz, llenaban salas, y después de la aparición de la vacuna, que fue más o menos para esa época que se empezó a generalizar, disminuyó la cantidad de chiquitos que tenían que ser internados, es decir, por esas dos patologías. Junto con ellas va la de la polio, que en su momento fue la SOC, después la Sabin, y después nuevamente se vuelve a la SOC por algunos problemitas, porque la Sabin fue finalmente la que prácticamente eliminó la polio del mundo, pero tuvo algunas consecuencias en algunos lugares donde no había un buen control de los efluentes, es decir, y de las aguas residuales, y donde no había los controles que se debían hacer sobre la parálisis flácida, por ejemplo, y un solo caso ya es es un brote que se aumenta rápidamente dentro de la población circundante a ese caso, justamente si no hay un buen aseo en cuanto al lavado de manos, y entra el que tiene polio, igual que el que tiene, es decir, otras enfermedades que son enfermedades entéricas, o sea, el tubo digestivo, como la hepatitis A, es dicho así de una manera grosera, porque comió caca. No sé si se entiende. O sea, es falta de higiene. Entonces, por eso se adquieren esas patologías. Doy ejemplo con esas dos, que son para mí las más paradigmáticas en ese aspecto, que son la hepatitis A y la poliomielitis, porque son diseminadas a través de la materia fecal. Y después las otras vacunas, es decir, que también deben darse, la del meningococo. Cuando en la década del 70 me acuerdo que entraban por lo menos 20 al Muñiz solamente, 15 a 20 meningitis por meningococo o problemas, digamos, respiratorios por meningococo por día. Bueno, es decir, yo no sé cuál es el motivo por el cual, mejor dicho, conozco algunos, pero para mí el más importante y el que más incidencia tiene es la falta, digamos, de responsabilidad de aquellos que tienen que hacer vacunar a los chicos para vacunarlos. No sé si se entiende, no podemos echarle la culpa a que no hay vacuna, porque vacuna hubo siempre. Sí es cierto, en la época de la pandemia, por temor al COVID, no vacunaban contra estas patologías que son, si se diseminan, tan severas o más severas que el COVID. No sé si hasta aquí soy claro y no sé si se me escucha. Sí, clarísimo. Está saliendo perfectísimo, doctor. Y claro como siempre. Muy bien. Volviendo otra vez, es decir, a los motivos por los cuales la salud se puede deteriorar, los otros factores que influyen, y que creo que alguna vez los nombré, es una nutrición adecuada, el factor medioambiental, que lo he nombrado anteriormente, y en última instancia y muy lejos, y es lo que ponen primero siempre, porque ponen, pero no hay salitas, es el acceso a la atención primaria de la salud. Eso es importante, pero yo no tendría necesidad de tener acceso a la atención primaria de salud si tengo otros cuidados antes. Puedo tener enfermedades subyacentes o puedo tener problemas con los cuales he nacido, por ejemplo, una diabetes, es decir, tipo 1, y bueno, tiene que ser controlado, y eso sí tiene que ser controlado en una salita o en un hospital. Y mucho menos importante que la salita es el hospital. El hospital es para las patologías graves, no es para que vayan por un resfrío. Hay que tener las salas de atención primaria de la salud. Bueno, hasta aquí eso. Como hablábamos antes de la polio y se me va a ir el tiempo, voy a hablar un poquito sobre el problema polio, que también está regresando.
Por eso los chicos tienen que estar vacunados, porque la polio está regresando, y está regresando por factores múltiples, porque, por ejemplo, si uno se pone a mirar en las actualizaciones que aparecen, en todos lados le dicen lo mismo, que hay 2 focos permanentes, que es Pakistán y Afganistán y un poquito Nigeria, que ahora se liberó un poco de la polio. No eso es cierto, pero también es cierto que ahora ya ha habido polio en Israel, hubo 6 casos el año pasado, y hay polio, es decir, en las aguas de fluentes residuales, y en este momento un lugar donde está creciendo y aumentando de manera importante el riesgo de polio, y que hubo un caso, hará cosa de 10 días, en un bebé, es en Gaza. Pero ahí en Gaza, la salud y todo lo que dijimos antes en cuanto al agua potable, los efluentes, la nutrición, 0, y cada vez menos. Con el agravante de que nos estamos preocupando por la polio en Gaza, pero no nos preocupamos para nada por la cantidad de chicos que han muerto. Buscarlo en internet, que los van a encontrar. La cantidad, es decir, supera los 40.000. Pero bueno, es decir, no tiene solución eso, no lo podemos solucionar nosotros desde acá, es decir, y la solución no sé cuándo podrá llegar. Hubo también casos de polio, es decir, en Estados Unidos, hubo casos de parálisis flácida, y de los últimos, creo que son los últimos 8 años, están contabilizados en el mundo más de 3.300 casos de parálisis flácida entre los chicos, que se están analizando para determinar cuántas fueron provocadas por la polio, porque hay muchas patologías que pueden provocar parálisis flácida, pero la única que es así muy, muy, muy contagiosa, si aparece, es decir, en un foco, es la polio. Y para recordar lo contagiosa que es, tendríamos que aquello que tenemos, que algunos no tienen, ya no pueden ni siquiera peinar canas, entre eso voy estando yo, pues ya no me queda cabello en la cabeza, o aquellos muy canosos, o aquellos que han pasado los 60 años, se tienen que acordar lo que fue el brote de polio, el último, porque brotes de polio en Argentina hubo varios, no fue ese solo. En 1906 a 1932 hubo un brote de polio que provocó más de 2.600 casos. Después se repitió en 1942, 43, en el 43 es el año que nació el que suscribe, hubo más de 2.500 casos. Sí, pero el gran brote que todos recordamos, porque teníamos edad de 10, 12 años en esa época, fue el brote de 1955 y 1956, donde hubo 6.500 casos y el 10% de los casos murieron. Y aparte era desesperante, porque yo me acuerdo perfectamente, y a lo mejor usted también se acuerda, no sé, pero los padres nuestros padres, pintaban los cordones, las paredes, como había hecho Sarmiento en la epidemia de fiebre amarilla, imitaron la acción de Sarmiento en la epidemia de fiebre amarilla. Algunos colocaban cloroformo, me acuerdo. Claro, es decir, igual que Sarmiento en la epidemia de fiebre amarilla, nuestros mayores en la epidemia de polio se equivocaron, pero se equivocaron por ignorancia, porque no se sabía qué provocaba, dónde estaba el patógeno que provocaba estas enfermedades. A los chicos los mudaban, se los llevaban al campo, se los llevaban a las islas del Delta, que en esa época estaban prácticamente deshabitadas. ¿Por qué? Porque pensaban que el contagio, es decir, era interpersonal. Se los mandaba, es decir, a la escuela con la bolsita de alcanfor en el cuello y la bolsita de alcanfor en el bolsillo, perfumábamos por todos lados con eso del alcanfor, apestaba. Sí. Y no era eso no nos protegía, y no era esa la causa de la enfermedad, sino que la enfermedad entraba por la boca porque, es decir, se había tomado o comido algún alimento que estaba contaminado, o habíamos puesto las manos en algún lugar que estaba contaminado y le habíamos llevado, es decir, a la boca o a cualquier mucosa, la mucosa de la nariz, y bueno, ingresaba el virus.
hay que recordar que en esa época la mayoría de las casas, en el conurbano y en la capital también, tenían pozos ciegos, no había cloacas. Claro. Cuando aparecieron las cloacas fue una maravilla, y ni que hablar cuando apareció el agua corriente. En ese momento tomábamos agua corriente que bombeábamos con bomba a mano o con un bombeador, y mucha gente tomaba el agua de la primera o la segunda napa cuando había que ir a napas profundas, porque esas estaban contaminadas con un montón de bacterias y de bichos, y si había sido contaminada esa primera o segunda napa por algún pozo ciego donde había estado un chico que puede estar totalmente asintomático, porque un chico puede estar infectado por la polio y ser absolutamente asintomático. Otros pueden tener solamente una parálisis de una pierna. Recordar también en nuestra juventud cuántos chicos y cuánta gente renga veíamos o que andaban con muletas. Claro. Y eso era todo producto de ese brote de la polio. Pero volviendo otra vez al agua, si un chico o alguien o un adulto que no había tenido polio pero había estado infectado por el virus de la polio, tenía un pozo ciego y ese pozo ciego había contaminado el agua de esas napas, estábamos tomando agua contaminada. Vale decir que hay que ver que, es decir, en los progresos que hubo en cuanto a los cambios de vida en los últimos 50 años del siglo pasado, fueron muy importantes para evitar enfermedades también. Pero no nos olvidemos del punto principal: hay que vacunar a los chicos, hay que vacunarlos. ¿Por qué? Porque se está previendo, y la Organización Mundial de la Salud, la ONU y todos los organismos que andan de salud, advirtiendo de que puede haber un brote en cualquier momento, no solo de poliomielitis, sino que también puede haber un brote de sarampión. También sería una cosa grave, porque allá por la década del 70 y del 80 todavía la cantidad de personas afectadas y que se internaban, porque el sarampión es una enfermedad que se transmite a través del aire, entonces se transmite con mucha facilidad, por lo cual deben ser vacunados para evitar infectarse, para evitar tener virus que pueda desparramar también. No Doctor, sé si se entiende. Vio que el tiempo es tirano, ahí ando con otra nota que tengo que hacer atrás. Agradecerle, y en la semana que viene cerramos un poco más, que esto es sí, cómo no hay ningún problema. El otro día ahí cuando fui a dar la charla pasó lo mismo. Sí, lo que pasa que los tiempos son tiranos. Perdón que lo interrumpa. Entre los que estaban escuchando la charla está este abogado que ahora está todos los días en la televisión, ese trajecito azul, por el asunto de la estafa, de la presunta estafa que hay allá en San Pedro. Pobre San Pedro. Bueno, ese señor estaba en el auditorio. Y claro, porque de paso que los acreditan ahí en la noche. Lo que se decía. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, siempre tan claro como lo es, y lo vamos a estar molestando la semana que viene. Muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Ahí estábamos escuchando, por gentileza de él, en atendernos, al doctor Armando Coco, excelente infectólogo y sanitarista. Y vamos a un tema musical, dale. Lo puede negar, con mis ojos te vi salir del hotel esa tarde y entonces comprendí. Llamadas a horas extrañas sin explicación. Te amaba, estaba tan ciega, siempre te creí. Te vi llevarla a su casa, abrazarla y darle mis besos. Ahí está, seguimos en la tarde, en esta tarde de lluvia, pero caliente por los motores del automovilismo. En la voz de Carlos Acosta, vamos a ver qué pasó el sábado
domingo en los distintos autódromos nacionales y zonales. Buenas tardes, Carlos Acosta, ¿cómo andás vos? ¿Cómo te va, Mario? Bueno, hola, buenas tardes para vos, para la gente que por supuesto sintoniza a mi manera a través de FM Apuntes. Como bien vos decías, un fin de semana con actividad, por supuesto más que nada también en el plano nacional, en La Plata, sobre todo con un TC Mouras y un TC Pista Mouras que ya ha arrancado y va por etapa de definiciones, Copa de Oro, Copa de Plata, respectivamente para las categorías que, como siempre decimos, no han tenido un año realmente quizá con parques un poco más abultados de lo normal, pero bueno, más allá de eso los chicos han hecho un gran trabajo sobre todo en el TC Pista Mouras, que bueno, el viernes nosotros hablábamos con quien había hecho lo mejor en los entrenamientos y se había quedado con la pole el sábado, que es el chaqueño Lucas Bodanowicz, el apadrinado deportivo de don Luis Landricina. Anda bien ese chico. Sí, un chico que la verdad que anda realmente muy bien. Y bueno, ayer dio cuenta del buen manejo que tiene, pero bueno, más allá de eso, Francisco Luengo, otro de los chicos que realmente anda muy bien, tuvieron ahí un roce y bueno, el primer puesto en este caso fue para Luengo. Lucas quedó en segundo lugar, Bodanowicz, y tercero quedó en este caso Leandro González. Una categoría que obviamente es, como siempre decimos, ¿no?, la que le da a los chicos en este caso el puntapié para seguir sumando y para seguir metiéndose en lo que tiene que ver con la escalera, ¿no?, la escalera que vienen haciendo estos chicos y en alguna medida la verdad que realmente lo hacen de la mejor manera. La mayoría, muchos chicos que vienen del karting, ¿no? Sí. Pero bueno, más allá de eso, el que mantiene la punta del campeonato en este caso es Manuel Borguer. Él es el que viene comandando las acciones, ¿no? Tiene 82 puntos y medio, el piloto de Ford. Y segundo ahí sí se mete Lucas Bodanowicz con la Dodge, tiene 3 victorias Lucas Bodanowicz, Borguer tiene 4. Lucas está con 67 puntos y medio, y tercero ahora se mete Francisco Luengo en la conversación. Francisco Luengo con un Chevrolet con 53 puntos. Son los primeros 3 de este campeonato del TC Pista Mouras, que insisto, ¿no?, la verdad que realmente flojo en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de autos. Esperemos que, yo creo que la verdad que nosotros decíamos el hecho de que se pudieran subir tanto al norte con tanto calor, ¿no? Hubo inclusive muchos problemas con el tema de los frenos, producto del recalentamiento. Uno de los que sufrió eso fue ni más ni menos que el Juan Pillanini, que otro de los que viene peleando en el campeonato, el tricampeón de la categoría, y vos fijate que termina metiéndose en la leca porque se queda sin frenos, ¿no? Fueron varios los pilotos que tuvieron ese problema, pero en las TC Pista Picam, o sea, la telonera, el que anduvo muy bien fue Nachito Faín, otro de los chicos que anduvo realmente muy bien. Segundo quedó, lo relegó, prácticamente lo sacó de lo que fue la carrera ayer, como para poder sumar y de esta manera poder tener la oportunidad de seguir dándole pelea a Faín. Así que bueno, veremos a ver de qué manera este fin de semana va en lo que resta de los que vienen, porque ahora van al Cabalén, va a pisar el Cabalén, las pick-up van al Cabalén a título de que pierde pisada, porque tiene también 2 ganadas. Faín tiene 5 ganadas, Sebastián Salce tiene 2 y tiene 82 puntos. Faltan, ¿no?, pero no está lejos y todavía hay muchos puntos en juego. Y Marcos Castro, que en este caso con el Toyota se mete tercero con 79 puntos y ya tiene una carrera ganada. Así que bueno, eso también le da la posibilidad de dar pelea con las TC Pista Pickup. Y en las TC Pickup, en este caso en la mayor, un carrerón. La verdad que llovió en todo el fin de semana Mariano Werner. Volvió nuevamente a quedarse con la pole, hacía mucho tiempo que no tenía la pole Mariano Werner,
y bueno, la verdad que hizo un gran trabajo. El entrerriano, él mismo dijo, tengo una herramienta que realmente anduvo muy bien todo el fin de semana, con los motores de Rodi Agud, porque las pick-up, la camioneta se la hace Rodi también. Segundo quedó en este caso Hernán Palazzo, el chico de Pinamar, y tercero Valentín Aguirre, el de Arrecifes. Así que gran trabajo, insisto, del entrerriano que acomoda, se suma bastante bien para tener en cuenta lo que pasó exactamente con el Juan Pillanini, porque el Juan Pillanini, si bien sigue manteniendo en este caso el liderazgo con 3 carreras ganadas, tiene en este caso 100 puntos. El segundo que se acomoda ahí es Gastón Mazacane, que no tuvo una buena performance, está con 80 puntos, se había caído el rendimiento del motor el fin de semana, tuvo que cambiar, y bueno, ayer la verdad que realmente no tuvo un gran trabajo, pero bueno, sigue manteniendo el hecho de seguirlo detrás a Juan Pillanini, y ahí sí, el de Arrecifes, Valentín Aguirre, que con el tercer puesto que tuvo ayer se mete con 77 puntos y medio, así que bueno, recién ahí después en el cuarto aparece Mariano Werner, que tiene 2 carreras ganadas con la Toyota con 71. Insisto, hay muchos puntos todavía, no hay nada definido. Yo creo que va a estar bueno lo que resta, y sobre todo porque van al Cabalén. Han salido del Mouras, en este caso, que durante mucho tiempo estuvieron nada más que participando y haciendo la temporada dentro del Mouras de La Plata, y ahora es como que hay que trabajar un poco más porque la puesta a punto de las camionetas de esa manera se lo propone, ¿no? O sea, salir a otros circuitos no es lo mismo que estar siempre dentro de un mismo escenario. En cuanto a lo que tiene que ver, hubo rally, Mario, el rally Sprint Latam, como así se ha dado en llamar, es un rally que la CTC ha puesto en marcha este año. Había habido una primera fecha en Balcarce, y la de este fin de semana fue en Arrecifes. Una pena, porque había arrancado muy bien el viernes. El tema fue que el sábado a la madrugada llovieron 20 milímetros, y bien a toda esa zona le hacía falta. La verdad que realmente los chacareros estaban pidiendo que cayera agua porque hacía falta. Yo no sé si vos, que tenés gente en San Andrés de Giles, también haría falta en esa zona. Pero bueno, la verdad claro, que... el agua en esta época siempre es buena. Pero bueno, algunas veces en demasía y perjudica otras cosas, como en este caso el rally. Claro, imagínate que en la madrugada del sábado cayeron 20, pero bueno, el sábado se pudo, pero los 20 que cayeron el sábado, más los 40, casi 50 del domingo a la madrugada, que participaron pilotos como Lambiris, como Niki Trocet, como Josito Di Palma, que se han entusiasmado mucho con esto de correr en el rally, porque tiene otro sabor, no es el turismo carretera. Si bien podríamos decir que por ahí el rally es un desprendimiento de lo que fuera el viejo turismo carretera de otras épocas, ¿no? De andar en la tierra. Por supuesto que sí, cuando no es en montaña, que es patrimonio de los cordobeses, Claro. Es lo más parecido al TC acá, por eso digo, Claro. y aparte que se corre con no coches con toda la música del rally a nivel internacional, Claro. sino Y hay que que manejar, los golcitos, lo ves hasta Forca he visto yo que están andando, sí. y eso llevan otro tipo de... Así que bueno, una pena lo que sucedió, porque bueno, Arrecifes no pudo haber culminado todo el rally, pero bueno, más allá de eso, lo que fue la fiesta de la largada, y eso estuvo muy bueno. Este fin de semana que se viene, Turismo Carretera en San Nicolás, una nueva fecha, sigue la Copa de Oro y la Copa de Plata. Vamos a ver qué pasa con la sanción a Ursera, todavía no se ha expedido la CAF, se tiene que expedir esta semana a ver si Ursera es sancionado y tiene que, más allá de lo que tuvo que pagar por la multa de no presentar el auto, si lo mandan a alargar, por más que gane una serie, tiene que ir a alargar del fondo. Y vamos a ver de qué manera se sigue suscitando esto que tiene que ver con la Copa de Oro y la Copa de Plata. En el plano de los zonales hay Procar en Buenos Aires. Atención, la entrada general es gratis en el Oscar y Juan Galvez, así que los que quieran ir a ver Procar, 4.000 en el Oscar y Juan Galvez, entrada libre y gratuita para las generales. Y obviamente el plato fuerte arranca el viernes con
la Fórmula 1, volvemos nuevamente a ponernos en modo Colapinto. El viernes arrancan los entrenamientos, el sábado hay un sprint y la clasificación, y el domingo recién a las 4 de la tarde va a ser en Texas, en Austin, en el Circuito de las Américas, esta nueva fecha para la máxima. Después va a venir México al otro fin de semana, y al otro, o sea, son 3 seguiditas. Sí, sí. O sea, ahora este fin de semana Austin, Texas, el otro fin de semana se viene México y después se va a venir Brasil. Hay varios ojos mirándolo y siguiéndolo a Canapino, Yo creo que puede haber sorpresa con algún equipo importante que... Y esperemos que sí. Y si se sienta el gallego en la butaca del William, no sé si no lo prestan a alguna categoría. Y es probable, sí, viste, habrá que esperar. O sea, sigue siendo piloto Williams, sí, pero se lo dan a Red Bull alguno. Sí. Pues es que él estuvo la semana pasada, y con esto me apuro para cerrarte. Sí. La semana pasada estuvo en un programa muy bueno que tiene España, que se llama El Hormiguero. La verdad que el pibe midió cualquier cantidad, la gente está embobada con Colapinto, con la frescura, tiene 20 años, un pibe que la verdad que realmente... aparte tiene un sentido de ubicación nacional, claro, ¿viste? Pero bueno, pero hubo algunos programas de automovilismo deportivo nuestros que lo han criticado, porque es como que él tiene que tener otro tipo de seriedad, de profesionalismo, tiene que empezar a manejarse de otra manera. Yo le dije el otro día en Recta Opuesta, o sea, dejémoslo, porque él tiene que ser lo que es arriba del auto de carrera con el buzo y el casco puesto. Lo que hace el chico abajo del auto de carrera, no, pero en cuanto al marketing, a la publicidad, a ubicarse en el contexto, tiene que hacer lo que está haciendo. Puede sonar a que en otras épocas no se hacía, pero hoy es necesario, pero Mario, todo. Me perdona, Mario, nosotros hemos tenido pilotos que han sido campeones del mundo y eran unos vagos, atorrantes. El caso de James Hunt, sin ir más lejos, un tipo que era un playboy y fue campeón del mundo y no pasó absolutamente nada. Y Jackie Stewart también, con la gorrita. Y nosotros teníamos a Charlie Metitegui, que tenía que dar una carrera de Fórmula 1 y se quedó una noche con una de las mejores actrices que hubo en Estados Unidos. Claro, un playboy, un playboy de verdad, Charlie. Claro, entonces muchachos, dejemos que Colapinto tuvo algo malo, pero no lo vio él. Claro. Que el yerno era Macri. Sí, claro, muy bien. Qué bárbaro, qué va a ser, Mario. Bueno, Carlito, dale, te agradezco mucho. El tiempo tirano. Sí, el tiempo tirano nos marca el ritmo. Dale, y te agradezco mucho. El lunes estamos volviendo a hablar. Dale, un abrazo fuerte. Gracias, Mario. Saludos. Gracias a vos, por favor. Saludos a los chicos, a los de la parrilla y a todos los que conforman Recta Opuesta. Dale, abrazo. Dale. Nos despedimos, nos vamos ahora hasta el viernes, que volvemos de 19 a 20 horas aquí en la 98.9. Quédense con ese excelente programa que tiene el doctor Daniel Murillo y siguen disfrutando de la 98.9 junto a él. Gracias por todo. Nos vemos el lunes. Y yo que me llevé el más lindo recuerdo de su amor. Pasaba el tiempo y siempre a Dios le pregunté por qué se terminó. La mejor estación.